Hola, muy buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos, personas que nos estáis escuchando y viendo. Una tarde más para adentrarnos en el precioso libro de Hechos de los Apóstoles. En él habíamos estado viendo cómo Pablo y Bernabé en Antioquía habían entrado y habían predicado el Evangelio, pero son perseguidos y van pasando de ciudad a ciudad, precisamente con el único propósito de anunciar el Evangelio del Señor. Y aquí así sucede que son perseguidos y tienen que huir de un lugar a otro. Primero, ya lo dijimos, predican en las sinagogas, y es muy lógico que prediquesen en las sinagogas. ¿Quiénes conocían las Escrituras? Los judíos. ¿Quiénes eran aquellos que podían aceptar primero y ante todo a Jesús como el Mesías? Los judíos. Pero ¿qué sucede? Que cuando los judíos lo rechazan, Pablo entonces va a los gentiles. Y aquí empezamos a una tensión que ya apuntábamos en vídeos anteriores, una tensión impresionante entre judíos y gentiles. En el texto del capítulo 14 vemos cómo predican en Iconio, leerlo. Después Pablo es apedreado en Listra. Y al final vemos en el capítulo 14 cómo regresan a Antioquía de Siria. Una vez allí se encuentran confortablemente bien porque se encuentran en un ambiente en que no hay persecución. Pero ellos, a pesar de la persecución, han ido predicando el Evangelio. Pero el gran problema no se ha diluido, y es la relación entre judíos, cristianos, de tradición judía, de tradición de seguidores de la Torá, circuncidados, y aquellas personas que, sin ser judías, se incorporan a la misma fe que tienen los judíos en Jesús. El problema es tremendo. Es tan tremendo que incluso es necesario. Y vamos a verlo hoy, si me permitís. Vamos a saltar el tema de la predicación en Iconio y en Listra, porque sucede lo mismo. Predican, los judíos soliviantan a los gentiles y son perseguidos. Pero ellos vuelven al lugar donde fueron llamados a predicar. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues vamos a ver el capítulo 15, que es interesantísimo. Dice el capítulo 15, versículo 1, algunos que venían de Judea, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esta es la piedra angular de entre el legalismo y la gracia de Dios. Que por desgracia, tengo que decirlo, hay muchas iglesias, muchos grupos cristianos que se aferran a esto, no concretamente a la circuncisión, pero sí a una serie de normas y ritos que ya están solucionados, como sería, por ejemplo, la costumbre de ayunar, cada uno que haga lo que quiera. Ayunar, esto, lo otro, el diezmo, son cosas que pertenecen al mundo judío, a las leyes de Moisés, y que no están registradas como tales normas obligatorias, ni mucho menos en el cristianismo bíblico de la gracia. Entonces, repito, el problema es que la carta a los Gálatas lo refleja extraordinariamente. Dicen los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Vaya animalada, y perdonadme la expresión, cuando la salvación no tiene nada que ver con nuestras obras. Dice, habiéndose producido, fijaos, un altercado y una discusión no pequeña de Pablo y Bernabé con ellos, claro,
se dispuso que Pablo y Bernabé y algunos otros fueran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Ancianos es una palabra que traduce del griego presbíteros, que significa una persona sabia, no necesariamente una persona entrada en años. Se llamaba presbíteros, ancianos, porque claro, cuantos más años tienes, en teoría, más sabiduría has adquirido. Por eso se atribuye, se dice ancianos. Y dice, ellos pues, enviados por la iglesia, pasaron, Pablo y Bernabé, pasaron por Fenicia y Samaria. Fenicia es lo que sería el Líbano, y Samaria es lo que sería hoy en día el estado atribuido o la parte de la Transjordania, es decir, no eran ni mucho menos separados de lo que sería todo el pueblo, la tierra de Israel. Ellos pues enviados por la iglesia pasaron por Fenicia y Samaria y contaron con detalle la conversión de los gentiles, lo cual causaba gran alegría a todos los hermanos. Importante este detalle, porque claro, Pablo y Bernabé se colocan al lado de los gentiles que han creído en el Señor y los defiende. ¿Y qué sucede? Que produce, cuando ellos explican la conversión de los gentiles, produce una gran alegría, incluso hasta, yo diría, sorpresa. ¿No? ¿Qué pensáis que pensaban ellos? ¿Qué pensáis que el cristianismo, la fe en Jesús es solo vuestro? No, la fe en Jesús es una fe para todos los seres humanos, sean de donde sean. Dice, llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia en el sentido de comunidad, por la congregación que había entonces en Jerusalén, por los apóstoles y los ancianos, a quienes contaron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Fijaos, cómo dan testimonio de que el Evangelio también ha ido y ha entrado en el mundo no judío. Y el versículo 5 dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron y dijeron, es necesario circuncidar a los gentiles que se convierten y mandarles que guarden la ley de Moisés. Imponer a los gentiles una carga que ni siquiera ellos pueden soportar. Me vais a permitir que hoy me quede aquí. Vais a permitirme que hoy quede en este punto en que después de la predicación de los apóstoles, la conversión de los judíos, se encuentran con una lucha de cómo incorporar a estos gentiles no circuncidados, pero que creen en Jesús, cómo incorporarlos a la dinámica del pueblo de Dios. Después la explicación es extraordinaria, que repito, prefiero poner un vídeo entero que no dejarlo aquí a medias. ¿De acuerdo? Pues bien, nos veremos entonces, si el Señor lo permite, el próximo sábado sobre este tema.